Un saludo para todos. Hoy estamos con José Manuel Restrepo, un hombre muy importante para este país, exministro, docente, rector de varias universidades y padre de familia. Es un gusto estar hoy aquí con una persona que conoce de los temas económicos y precisamente vamos a hablar de eso. ¿Cómo va Colombia? ¿Cómo va la economía del país? Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, además, no solamente gracias, sino felicitaciones, porque me han contado que eres la mujer más votada en el Consejo de Bogotá y me parece que eso es muy, muy destacable, de verdad, el hecho de tener a una concejal que además ha hecho debates muy importantes para la ciudad y que ha abierto y puesto de presente algunos escándalos en contratación y en otros temas a nivel distrital. Muchas gracias. Bueno, José Manuel, quiero que nos expliques un poquito, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que va este país? ¿Cómo crees que va todos los temas económicos? ¿Cómo crees que han sido esas decisiones de los ministros de Petro en materia económica? Estamos en un escenario que yo llamaría un escenario bipolar. El escenario bipolar es con algunos avances positivos, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal, que ha sido un ajuste que se ha dado a lo largo de los últimos 3 años, el mejoramiento de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto del país, las cifras de desempleo por lo menos van mostrando alguna tendencia positiva, ya en los últimos meses hay algunas inquietudes, la inversión extranjera directa iba bien hasta el último mes, en donde ya la cifra no es tan positiva, y creo que se ha venido desacelerando la inflación, eso creo que habla de, por lo menos de esa parte positiva de la bipolaridad, pero por el otro lado también ya empezamos a ver cifras preocupantes, la vivienda cayendo al 8%, la industria cayendo al 6%, el comercio cayendo al 4%, los servicios cayendo en su gran mayoría, la infraestructura no despega, esas construcciones de obras civiles no despegan, sectorialmente la cosa no está muy bien y el almendrón de todo este problema está en que la inversión privada, la que hace el sector productivo, que es el que genera finalmente empleo, pues lleva 3 trimestres seguidos en negativo y en caída o en picada, menos 8% en el primer trimestre, menos 24% en el segundo, menos 33% en el tercero. Entonces, cuando tú no prendes el motor de crecimiento por la vía de la inversión privada y el sector empresarial, pues a la economía no le está yendo bien. Y a la larga el problema no es lo de hoy, la foto de hoy puede llegar a ser regular. La pregunta es cómo va a ser la película de mañana. Y la película de mañana sin inversión, pues no se ve muy positiva. Entonces se necesita urgentemente prender los motores del crecimiento de la economía. ¿Cómo ves a Colombia en 3 años? Yo diría, va a ser una Colombia que ha tenido por lo menos un curso de unos 2 años y medio muy erráticos, en el sentido de que se toman decisiones, después se echan para atrás, cambios permanentes en el gabinete, en las instituciones. Va a tener una realidad económica difícil en el sentido de que el crecimiento, al ser bajo, por lo menos ya llevamos 1 año y 2024 va a ser bajito también. Eso va a llevar a que el recaudo no sea tan generoso, por lo tanto la generación de empleo no va a ser tan positiva. Luego económicamente vamos a estar un poquillo estancados. Pero quizá la preocupación más importante es en materia de seguridad. Cuando tú te despegas del indicador más importante para controlar el narcotráfico, que es pues los cultivos que existen de droga, cuando ese ya no es el indicador y ahora el indicador pues son las incautaciones, indicador que además no se compara contra nada porque es que las incautaciones no se sabe si 2 incautaciones es bueno, malo o regular. Cuando tú dejas que se produzca la droga y solamente controlas la incautación, pues tú estás dejando que se genere el cáncer del microtráfico, el cáncer del crimen, el cáncer del delito, y eso va a generar más temprano que tarde que de aquí a 2 años nosotros vamos a tener un problema muy serio de seguridad, y ese problema muy serio de seguridad se va a derivar de un fenómeno de narcotráfico igualmente agravado. Me parece que la preocupación más importante de aquí a 2 años y medio va a ser una preocupación de seguridad. Claro. Lo económico pues va a estar ahí como ni fu ni fa, con muy poca ambición de crecimiento y con muy poca capacidad de generación de empleo. Claro, y eso se va a sentir en las ciudades. Eso se va a sentir en ciudades, y sobre todo en ciudades como Bogotá, claro, o ciudades como Medellín, o ciudades como Cali, o ciudades de ese nivel, y se va a sentir tristemente en esas familias que hay en tantos pueblos de nuestro país que sufren con el microtráfico y que van a ver cómo sus hijos van a ser víctimas de ese microtráfico. Entonces me estoy refiriendo a Santa Catalina en el departamento de Bolívar, me estoy refiriendo a municipios no tan grandes en donde sí se va a vivir el microtráfico en forma muy activa, porque es que si tú no controlas el origen, el almendrón del problema, que es
o son los cultivos ilícitos, pues tú te llenas de droga. Qué triste por Colombia, pero yo siento que la gente no está viendo eso, pero sí está sintiendo el alza en el precio de la gasolina, está sintiendo todavía la inflación. ¿Tú qué piensas de ese aumento tan significativo en los precios de la gasolina? Yo voy a ser justo en este análisis, y es yo mismo en el marco fiscal del año 2022 dejé explícito un compromiso que teníamos como país y empezamos incluso a arrancar en esa dirección, a ir cerrando el diferencial de precios. Es importante que la gente entienda por qué se genera un fondo de estabilización de precios en Colombia. Esto viene de hace muchos años, hace más de una década. En Colombia existe una dificultad, y es que hay una diferencia entre el precio local de la gasolina y el precio internacional de la gasolina. Esa diferencia se genera porque desafortunadamente en el mundo y en el mercado del petróleo, el petróleo cambia muy rápidamente, es muy volátil como resultado de factores internacionales. Si tú no haces ese ajuste, o si haces ese ajuste, correrías el riesgo en un momento determinado de subir dramáticamente los precios. 30% suben los precios de hoy a mañana. Eso no tiene sentido. Por eso se creó la idea del Fondo de Estabilización. Nunca se le puso plata, la verdad. O sea, el Fondo de Estabilización funciona con recursos del presupuesto de la nación. Entonces, después de la pandemia, sucedió algo que nadie preveía, y es un incremento inusitado en precios, y particularmente en los precios del petróleo. ¿Por qué crecen los precios del petróleo? Porque China empezó a producir, a prender la máquina, y cuando prende la máquina demanda mucho petróleo y suben los precios del petróleo. Entonces, lo que es absolutamente claro es que se necesita ir cerrando esos diferenciales de precios. Tal vez mi inquietud ha sido que el gobierno privilegió el cierre del diferencial de precios de la gasolina por encima de la CPM, seguramente por no meterse con los camioneros. Y el problema es que subió demasiado y muy rápido los precios de la gasolina para tratar de compensar el desequilibrio que también existe en la CPM. Y eso pues ha tenido un impacto en el ciudadano. Mi propuesta fue, hay que ir cerrando el diferencial, pero hay que tener en consideración el impacto que eso puede tener en precios, porque evidentemente subir eso tiene precios. Y mientras tanto, hay que solventarlo con subsidios de la nación, o sea, no existe otra alternativa. El gobierno prefirió dedicar esa plata a otras cosas, seguramente a otros subsidios. Y me parece pues que en ese orden de ideas, ya en este momento cerró el diferencial de precios de gasolina, es positivo fiscalmente, tuvo un impacto en inflación, pero todavía tiene pendiente a CPM. Y el día en que suba CPM, ese tiene mucho más impacto en materia inflacionaria. Si no, va a tener que chuparse pues el diferencial de precios con el presupuesto de la nación. Entonces, ¿es positivo ir cerrando precios? Sí, sí es positivo. ¿Es positivo acabar con el Fondo de Estabilización? No, yo no acabaría con el Fondo de Estabilización, porque es que en un momento determinado vuelven y suben los precios y no tienes cómo cerrar rápidamente ese diferencial. ¿Es prudente fiscalmente ir haciéndolo? Sí, creo que hay que tener mucha más consideración, sobre todo con el impacto inflacionario de esa medida y con el impacto en la ciudadanía, naturalmente. Bueno, pero es que yo creo que eso también va como amarrada a la política que tiene hoy Petro sobre los hidrocarburos, ¿no? Que creo que también le pega mucho a la economía de los colombianos. Sí, hablemosla de como ellos la han llamado, la política de la transición energética. Y entonces, para que los bogotanos sepan y los colombianos sepan qué es una política de transición energética, pues básicamente es ir reemplazando los combustibles fósiles por otro tipo de energías limpias, energías eólicas, energías solares, entre otras energías. Lo que hizo el gobierno es que ha venido acelerando excesivamente, en mi opinión, esa transición energética. Todos creemos en la transición energética, parto de ese supuesto, pero no puede ser irresponsable y no puede ir a una velocidad tal que acabe siendo como el harakiri de los colombianos. Porque es que el petróleo representa 20% de los ingresos fiscales del país, 40% de las exportaciones, 35% de la inversión extranjera directa, 80% de las regalías de las cuales viven las inversiones de todos los departamentos de Colombia, entre otros temas, y 5.6% del Producto Interno Bruto del país. Tú no puedes reemplazar eso con nada de la noche a la mañana. Por ahí dicen, no, turismo. Pues hagamos las cuentas en turismo. ¿Cuánto representa el turismo sin restaurantes? 1.4% del PIB. Eso significaría multiplicar por 4 el turismo. Yo quiero ver 4 veces más turistas en el aeropuerto El Dorado, 4 veces más turistas en el aeropuerto de Río Negro, 4 veces más turistas llegando a Villa de Leyva, o a Guatapé, o a Salento, o a Finlandia. A San Andrés, por ejemplo. O a San Andrés. O 4 veces más turistas recorriendo la Ruta del Sol hacia la costa caribe. Hombre, no caben. Ni siquiera caben en los hoteles, porque los hoteles están hoy en ocupación del 60 al 70%. Entonces, y además desmontas el beneficio para crear nuevos hoteles en la última reforma tributaria. Entonces, me parece que ahí hay una incoherencia. Y el otro sector que supuestamente va a reemplazar el sector de hidrocarburos es el sector de energía. Tiene los problemas que tienes en licencias ambientales, en consulta a comunidades, lo que está sucediendo en La Guajira, la preocupación del expresidente de Ecopetrol genuina, en que si no hay transmisión, pues no hay transición. Si no hay transmisión de energía, que es lo que está sucediendo hoy en Guajira, es que puede haber todos los parques eólicos del mundo, pero si no se
acelera, y no se ha acelerado, sino por el contrario, se ha detenido ese proyecto de transmisión eléctrica, pues de nada va a servir esa energía. Entonces, me parece que es una propuesta muy responsable, como se ha planteado, que ha llevado incluso a la última decisión anunciada en el marco de la COP, en donde el presidente señala que no van a volverse a firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Es absurda, porque entonces eso va en total contravía de la seguridad energética del país. Cuando Colombia todavía tiene opciones para hacer producción de gas, que entre otras además es una fuente muy importante de seguridad energética de Colombia. Muchas decisiones que a mi modo de ver son erráticas, pero pues yo creo que aquí con José Manuel la estamos entendiendo mucho mejor porque es un economista, exministro, entonces nos está explicando con mucha claridad estos temas. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿qué es romper la regla fiscal? Porque esa es otra de las grandes propuestas de este gobierno y se escucha con mucha fuerza que el presidente ya de hecho lo planteó y que su ministro de Hacienda como que insiste en que puede ser una opción para el país. Pero mucha gente me dice, ¿qué es eso, José Manuel? Primero, ¿qué es una regla fiscal? Piensen ustedes como personas en la familia. Y en una familia uno tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Y uno sabe que en la familia, pues los ingresos deben dar lugar a que uno pueda cubrir los gastos de alimentación, de colegios, etcétera. Y eso también, en un momento determinado, uno puede gastar más de lo que recibe y tiene que saber que ahí tiene un tope de endeudamiento. O sea, uno no se puede endeudar indefinidamente, pues porque no tendría con qué pagarlo en la familia. Pues sucede exactamente lo mismo a nivel nacional. Es una camisa de fuerza que le dice al gobierno, cuando usted tiene estos ingresos, usted no puede tener más de estos gastos. Y por lo tanto, usted no puede tener este déficit o más allá de este déficit. Pero también le dice cuál es el tope de deuda pública que usted puede llegar a tener. Y de ahí no se puede pasar, punto. Ese es un instrumento creado en el mundo. Muchos países lo han utilizado exitosamente. En Colombia yo creo que ha sido exitoso. Yo le hice unos ajustes en la reforma tributaria del 2021 positivos. Por ejemplo, en Colombia no existía el control de la deuda. Entonces, antes de esa ley de inversión social o de reforma tributaria del 2021 que yo presenté al Congreso de la República, antes de eso, el déficit se controlaba, pero no la deuda. Entonces, muchos gastos se metían por la deuda, por debajo. Y entonces la deuda crecía y el déficit fiscal venía bajando de una manera muy bonita, pero la deuda venía creciendo. Entonces se necesitaba también controlar deuda pública. Ese instrumento le ha permitido a Colombia tener un principio de actuación en materia económica que se llama la macroprudencia, la prudencia en el manejo de las finanzas públicas. Yo, francamente, no entiendo la propuesta de modificar ni de cambiar la regla fiscal. Me parece totalmente desacertada. Y me parece desacertada en varias direcciones. Primero, uno puede llamar a los gastos como quiera, verdes, rosados, violetas, maravillosamente llamados, pero siguen siendo gastos y siguen aumentando el déficit fiscal y siguen aumentando la deuda pública. Entonces no tiene ningún sentido como descomponer los gastos, unos más bonitos, unos más feitos, pero igual todos son gastos e igual todos aumentan la deuda pública. Eso no me parece. Segundo, me parece un mal mensaje para los inversionistas internacionales. Eso de inmediato hace que el día en que se adopte la prima de riesgo de Colombia sube y eso, entre otras, además eleva el costo del endeudamiento en Colombia. Luego incluso le da menos margen de maniobra al gobierno para gastar, porque va a tener que pagar más en intereses. Entonces tampoco es conveniente desde esa perspectiva. Rompe con el principio de ortodoxia y de macroprudencia que ha tenido Colombia a lo largo de su historia en el manejo de las finanzas públicas. Por eso también lo veo inconveniente. Entonces me parece que es una mala propuesta. Después se ha señalado que es una discusión filosófica. No me gustan esas discusiones filosóficas. Si se quiere hacer una discusión filosófica, hombre, trabaje con la Universidad Nacional o con una universidad y allá hacemos. Yo como rector de la Universidad de en Antioquia les hago el debate sobre la regla fiscal y la discusión filosófica sobre el tema, pero el atril de la política pública no puede usarse para hacer discusiones filosóficas. Para eso existen otros espacios. Incluso en los Estados Unidos se utilizan los libros blancos o white papers. Hagan un white paper sobre este tema y hacemos un debate de la nación sobre el asunto. Al final de cuentas, de todas maneras, modificar la regla fiscal depende del Congreso de la República. Yo la verdad creo que el Congreso no se atreve y ni se va a atrever a hacer esa modificación. Esperemos que así sea, que exista aún la sensatez en este país. Pero ven, cuando uno mira el contexto también latinoamericano, estamos dándonos cuenta que ya estamos haciendo un giro importante hacia la derecha y lo estamos viendo en Argentina, por ejemplo. ¿Tú cómo crees que Milei va a manejar la economía? Porque eso también es importante. Milei no la tiene fácil. A mí me parece, primero, la campaña de Milei fue una campaña muy linda, la verdad. Es una campaña que logró conquistar los corazones de muchos de los jóvenes por una razón, y es que kirchnerismo, para no hablar del peronismo, porque esto en Argentina, estos son cosas distintas,
distintas y mezclarlas genera un poco de confusión. El kirchnerismo generó una profunda desesperanza en Argentina. Con esa idea progresista, el kirchnerismo lo que generó fue un abuso en todo sentido, una discusión desde lo ético, desde lo fiscal, desde lo económico, desde todo. O sea, superó todos los bordes o límites posibles. Me parece que el escenario entonces fue un escenario de una profunda desesperanza, que se refleja especialmente en los más jóvenes. Y los más jóvenes tomaron la decisión de irse por un camino que es el mensaje de libertad, el mensaje de libertad que señalaba el hoy presidente Javier Milei. En ese mensaje, el presidente también ha sido claro en que vienen una serie de cambios, que la gente trata de entenderlos desde su propio contexto y se equivoca. Por ejemplo, el presidente Milei propuso acabar con el Banco Central. Eso, claro, visto desde Colombia, pues es una cosa aterradora. Pues resulta que en Argentina el Banco Central es como si fuera el girador de cheques del gobierno argentino. En otras palabras, no hay ningún control ni ninguna autonomía de ninguna especie. Por lo tanto, dolarizar es una buena idea en Argentina. Si me la propusieran en Colombia diría no tiene sentido, es una mala idea, pero en Argentina es una buena idea. No sé si ustedes saben, pero en Argentina hay dos déficits fiscales. Un déficit fiscal del orden del 5% o 6% a nivel de gobierno y otro 4% de déficit fiscal del Banco Central. O sea, más del 10% de déficit fiscal, porque el Banco Central, repito, es como una entidad que le presta al gobierno para cualquier cosa. Eso es un desorden. También cuando el presidente Milei en la campaña señalaba hay que eliminar algunos ministerios, pues mucha gente se rasgaba las vestiduras, pero es una propuesta igualmente sensata, en el sentido de que hay un exceso de gasto público y hay que controlar el gasto público. Y la única manera de controlar el gasto público es siendo eficiente. Y seguramente eso habría que hacerlo en Colombia también. Hay que eliminar algunas entidades. El Ministerio de la Igualdad. Que sobran y que generan un exceso de gasto público. Entonces, pues esa es una propuesta sensata. ¿Dónde veo que va a ser difícil? Él ha logrado conciliar con muchos otros actores en el gobierno. Me parece que ha logrado ir generando como una conciencia en varios actores alrededor del tema de libertad, y la dificultad es que no la tiene fácil en el Congreso o en el Parlamento. No va a ser fácil. Y que, como ya lo estamos viendo, va a haber recurrentemente expresiones públicas, manifestaciones sociales de todos aquellos que vivían de todo ese dinero que se regalaba prácticamente en el país y donde no había una capacidad de producción significativa. Es decir, les tocó trabajar. Y yo creo que ahí va a haber una dificultad, que no va a ser una dificultad menor. Y puede que ese experimento no funcione y puede que fracase. Y si fracasa, pues sería muy triste porque pues no funciona ni el uno ni el otro, y llega un momento en donde pues Argentina va a estar en una situación caótica realmente. Yo personalmente creo que el ejercicio es un ejercicio que es válido desde el punto de vista de la concepción de la libertad. Me parece que la libertad tiene que ser un principio de actuación en este momento en América Latina y en el mundo. Y me parece que es un buen mensaje también. No va a ser fácil y creo que pues hay que esperar un poco el devenir de lo que viene a continuación. Las primeras medidas son interesantes. La desregulación, por ejemplo, en algunos temas. Las propuestas que se han venido haciendo son válidas, pero bueno, apenas lleva, no sé, 15, 30 días nomás. Una de las propuestas de Milei es vender la empresa de petróleos del país y dice que no va a ser más obra pública, que no ve la necesidad. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, yo lo que creo es que él lo que está viendo es que en el escenario de Argentina se necesita mucho sector privado. ¿Por qué? Porque el sector público está siendo y demostrando ser profundamente ineficiente. Entonces, claro, él lleva seguramente el tema al extremo. De nuevo, es que uno no puede, llamémoslo, traer ese contexto a un contexto distinto, como es el caso colombiano. Si a mí me dicen venda todo Ecopetrol, yo diría no estoy de acuerdo. Sí, no se debería hacer eso. Pero en el escenario de Argentina puede ser una opción de recursos importante para tratar de, llamémoslo así, invitar al sector privado a participar, que participa poco y que además le daría más eficiencia a la economía, y simultáneamente tener un recurso adicional con el cual pues solventar parte de las necesidades fiscales. Hay que estudiarlo y yo creo que habría que estudiarlo en ese contexto en particular. Claramente no es un tema que yo podría importar al contexto colombiano, yo no lo haría. Y la otra es entender, y eso es muy importante también para Colombia, que el grueso de la inversión en Colombia, el 80% de la inversión que se realiza en un país como Colombia es privada, 20% es público. Yo personalmente creo que se necesita una combinación de ese tenor entre lo público y lo privado. Ahora, lo público tiene que ser más eficiente, porque si no es más eficiente es mejor hacerlo con lo privado. Pero en el caso colombiano tampoco importaría la idea de que solamente es con inversión privada. Creo que ahí de nuevo Milei lo que está reconociendo es que no hay recursos, no hay una capacidad fiscal para invertir en Argentina por el exceso de gasto. Entonces dice, ¿por qué no traemos más sector privado para hacer la inversión que yo no la puedo hacer desde el sector público y ser más rápido en la construcción de infraestructura que necesita Argentina para ser más competitivo como país? Me parece que eso es genuino. En el caso colombiano, lo que nosotros tenemos que lograr es que no perdamos ese 80% de inversión privada. ¿Cómo? Con mensajes equivocados
equivocados, con reflexiones filosóficas, con cambio en reglas de juego, con dificultades en algunas políticas que se han venido implementando. Voy a poner un ejemplo. Se tomó la decisión de no subir los peajes. Error craso. ¿Por qué es un error craso? Porque esa decisión le ha costado al país que las APPs, las concesiones, no avancen. Y es que no avancen por racionalidad, porque si usted a un empresario le dice, mira, ven y te invito a hacer este puente, ¿vale esto? ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Y los ingresos? Bueno, los ingresos dependen de unos peajes. ¿Y cuándo suben los peajes? No, esos no suben. Ah, no, entonces no me cuadran. No hay certeza. No hay certeza ni garantía de equilibrio entre el ingreso y el gasto. Es una decisión de entrada equivocada. Ya creo que se va a corregir y eso le va a costar al país mucho porque van a subir 2 subidas pues de más de un 20%, que son muy significativas. Ahí es donde uno comete error de enviar mensajes equivocados al sector privado y desincentiva al sector privado. Por eso yo dije, el almendrón del problema de crecimiento de la economía es la caída en la inversión privada. Y eso nunca se va a solucionar con inversión pública. En eso coincido con Milei. No es solamente con inversión pública o con inversión pública como uno va a generar el crecimiento de un país. Necesita la inversión privada. Por eso no puede enviar mensajes equivocados a la inversión privada y por eso tienes que animar la inversión privada con confianza, con certidumbre, con seguridad física para que la inversión llegue al país. Ya que hablas de eso, ¿qué opinas de esa idea de pagar a los jóvenes para que no maten? De hecho, Mira, ya está listo. Voy a opinarlo como educador. Yo creo que a los jóvenes hay que pagarles es para que emprendan, para que creen empresa. Hay que pagarles en el presupuesto de que es la juventud, en su talento humano, lo más valioso que tiene un país para dar un paso adelante hacia el progreso. Entonces, a mí cuando me dicen que se paga para que el joven deje de delinquir, me parece absurdo. Yo quisiera más bien que le paguen para que estudie, que le paguen para que cree empresa, que le paguen para generar empleo, que le paguen para que desarrolle iniciativas. Eso hay que recomponerlo. Uno no puede enviar mensajes equivocados. Sí, total. En el fondo es un mensaje equivocado casi que para la educación, para las familias, para las personas. Para la sociedad. Y para la sociedad en general. Ya hablamos con José Manuel, el economista, el exministro. Ya que estamos finalizando el año, empieza la discusión del salario mínimo para el 2024. ¿Cómo lo sientes? Vamos a tener un escenario totalmente atípico en la historia de Colombia en materia de salario mínimo y de precios. Piensen lo siguiente, el año 2023 va a cerrar con una inflación del 9.5 al 9.7%, pero el año 2024 va a cerrar con una inflación de entre el 5 y el 6%. Entonces, cualquier cosa que subas con base en la inflación causada del 2023, 9.5, 9.7, va a ser de todas maneras superior a la inflación del 2024. O sea que el empleado va a tener de todas maneras un aumento en su capacidad y poder adquisitivo. Sí o sí. Por eso yo he dicho que en un escenario como el que estamos viviendo, el aumento de salario mínimo, para ser prudente, no debería ser muy superior a la inflación causada del 2023. Ojalá lo más cerquita, 9.6, 9.7, 9.8%. Cualquier aumento por encima de eso, lo que hace es que amplía la brecha de diferencia entre la inflación y el aumento que se va a dar en el 2024. Y por lo tanto, le hace mucho más oneroso o costoso la contratación laboral a las empresas. ¿Cuál es la reacción natural? Despides gente o informalizas la economía. Ya sucedió. 2023 aumentó la proporción de personas que reciben menos de un salario mínimo en casi 4 puntos porcentuales. Y resulta que casi el 47% de las personas en Colombia reciben menos de un salario mínimo. O sea, están en la informalidad. Esa se va a aumentar como resultado de una medida que sea excesivamente generosa. Creo que la tendencia va a que va a ser algo de esa naturaleza y me parece que es un error. Me parece que es un error por el empleo y es un error por la informalidad. Entonces me parece que ahí hay una propuesta equivocada y mucho más sabiendo que la productividad en Colombia fue negativa. La teoría económica, para los que no saben de economía, dice que el aumento del salario mínimo debe ser la suma de la inflación más la productividad. Si la inflación es 9.5, 9.6, menos un punto de productividad que fue negativo, pues sería 8.5. Obviamente no, en el país no se puede subir por debajo de la inflación causada, pues que hay decisiones constitucionales que son válidas para preservar la dignidad del trabajador y de su familia, pero lo que no puede ser es muy por encima de eso, porque me parece que ahí sí se comete un error de cara al empleo, de cara a la informalidad, y si a eso le sumas una propuesta de reforma laboral como la que se está proponiendo, pues el riesgo es muchísimo más exacerbado. Cuéntanos qué te gusta hacer. Muchas Aparte cosas. de estar metido en los temas económicos. No, yo no soy como un ratón de biblioteca. A mí me parece divertido muchas cosas. Me parece divertido caminar, por ejemplo. Camino mucho. Me parece divertido jugar tenis. Soy un relativo medio jugador de tenis. Me gusta también ir a cine, bastante. Me gusta también disfrutar espacios de restaurantes y de
gastronomía, me gusta también eso, me gusta estar ahí libremente en la calle, de hecho incluso la gente se encuentra conmigo, me saluda y quedan un poco aterrados que no hay ningún guardaespaldas ni nada de eso, porque no me gusta tampoco eso, me gusta ser una persona sencilla. Libre. Y libre. Me gusta leer biografías, no para replicar a nadie, porque creo que uno no puede ser el premio seco de nadie, sino el premio mayor, pero sí para entender y conocer parte de la historia. Me gusta mucho la historia, leo sobre historia. Qué chévere. ¿Te gusta el vino? ¿Y cocinas? Cocino, sí, cocino, he aprendido a cocinar. ¡Qué bueno! Ahora que tengo que vivir entre Medellín y Bogotá, pues me toca cocinar en Medellín. ¿Y qué estás haciendo ahora en Medellín? Cuéntale aquí a la ciudad. Soy rector de una institución pequeña pero muy buena en Medellín, una institución que en Antioquia ha tenido 16 años en donde por pruebas de estado recibe los mejores estudiantes de Antioquia, entre públicas y privadas, y le entrega a Antioquia los mejores estudiantes de Antioquia y los número 2, 3 o 4 a nivel nacional. Originalmente es una institución que se llamó la Escuela de Ingenieros de Antioquia, que fue creada a imagen y semejanza a la Escuela de Minas. La Facultad de Minas fue muy importante porque ahí se formaron los grandes empresarios del país. Y hoy en día es una universidad, se llama la Universidad EIA, y es una universidad que tiene 3 áreas de conocimiento: el área de Ciencias de la Vida y Medicina, con el Hospital Pablo Tobón Uribe, que es el tercero más importante de Colombia, el área de Ciencias Económicas y Administrativas y el área de Ingeniería y Ciencias Básicas. Entonces estoy allá trabajando como rector y además como profesor. Yo doy la clase de Economía General, me encanta ser profesor, he sido profesor toda mi vida, he estado ya en el ejercicio académico muchos años, 4 veces rector, sería esta la 4ª universidad que he presidido como universidad, y siempre profesor, salvo los 4 años en el gobierno nacional en donde no hay tiempo para dar clase. Bueno, José Manuel, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros contándonos de los temas económicos. Creo que es un balance, a mi modo de ver, un poco triste para lo que le viene a este país, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos creyendo y espero también que algún día vengas y que no sea un día muy lejano y nos cuentes de la política económica de Galán para Bogotá. Creo que eso también es un tema muy importante porque Bogotá tiene unas capacidades propias y pues también creo que puede ser una ciudad que da oportunidades, que jalonea el empleo y que tiene que hacer mucho por hacer en Bogotá. Entonces me gustaría que también habláramos de esos temas y habláramos del endeudamiento en que deja Claudia López en Bogotá, deja la ciudad muy endeudada y creo que eso también va a ser un problema para la próxima administración. Así es, y Bogotá tiene que ser protagonista de esa Colombia con servicios basados en el conocimiento. El talento del bogotano y el talento de Bogotá es no solamente responsable, sino muy bueno, y creo que hay oportunidades gigantescas en crecimiento en exportaciones. Te agradezco que estés aquí y bueno, no se pierdan el podcast, es muy chévere y la verdad aprendí mucho, muy interesante y bueno, ojalá también te veamos en unas posiciones importantes otra vez en el gobierno nacional. Ya será en el próximo gobierno, sin duda alguna. O como candidato a la presidencia, ¿te gustaría? Hombre, yo lo que digo es, a mí siempre me ha gustado todo aquello en donde uno pueda construir el bien común por encima del bien particular. Hoy lo hago desde la academia, lo hago feliz y todos los escenarios en donde uno pueda contribuir a ese bien común siempre serán bienvenidos para mí. Qué bueno, te felicito. Un abrazo para todos, nos vemos. Diana Diago, desde que te conocí